Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. La misteriosa muerte de Burak Özçivit ha dejado a todos conmocionados. Neslihan Atagül, su antigua compañera de reparto, es ahora el centro de atención tras declarar: la muerte de Burak fue por mi culpa. ¿Qué sucedió realmente entre ellos? ¿Fue un trágico accidente o hay algo más detrás de esta historia? Todo comenzó hace apenas unos días cuando se informó que Burak Özçivit fue hallado sin vida en su residencia de Estambul. Según informes iniciales, no había signos de violencia visibles, pero las autoridades encontraron indicios sospechosos que llevaron a abrir una investigación más profunda. La policía rápidamente comenzó a interrogar a personas cercanas al actor, entre ellas, a la actriz Neslihan Atagül, con quien Burak compartió protagonismo en la exitosa serie Kara Sevda. Lo que sorprendió a todos fue la declaración voluntaria de Neslihan. Con la voz temblorosa y visiblemente afectada, expresó ante los agentes: Burak ya no era el mismo desde hace meses. Teníamos una relación complicada, pero nunca imaginé que terminaría así. La muerte de Burak fue por mi culpa. Estas palabras dejaron a los investigadores con más preguntas que respuestas. ¿A qué se refería exactamente Neslihan? ¿Estaba confesando un crimen o expresando un sentimiento de culpa por algo más profundo? Fuentes cercanas al caso revelan que, en los últimos meses, Burak y Neslihan habían retomado el contacto, esta vez fuera de las cámaras. Según allegados, mantenían conversaciones intensas por mensajes y llamadas. Algunos aseguran que había una tensión emocional entre ellos que nunca se resolvió por completo desde los tiempos del rodaje de Kara Sevda. Lo amaba en silencio. Siempre lo hice, habría dicho Neslihan en una conversación privada semanas antes del trágico suceso. La policía descubrió que la última llamada que recibió Burak fue justamente de Neslihan. La duración de la llamada fue de 14 minutos y tuvo lugar apenas una hora antes de su muerte. Aunque el contenido de la conversación aún no se ha hecho público, se sabe que, tras esa llamada, Burak no se comunicó con nadie más. Este detalle ha sido crucial para que los investigadores consideren a Neslihan como una persona de interés en el caso. Durante su segunda declaración, Neslihan intentó aclarar sus palabras anteriores. No lo maté, pero creo que mis palabras lo llevaron a un límite. Discutimos fuerte, le dije cosas que quizás no debí. Ahora ya es tarde para todo. Esta confesión emocional ha desatado un sinfín de teorías en las redes sociales. Algunos creen que Burak pudo haberse quitado la vida tras una discusión devastadora. Otros aseguran que Neslihan oculta algo más grave. Desde entonces, la prensa turca no ha parado de especular. Titulares sensacionalistas inundan las portadas, mientras fanáticos de todo el mundo buscan pistas que arrojen luz sobre lo ocurrido. Algunos medios filtraron mensajes supuestamente intercambiados entre ambos actores durante las semanas previas al suceso. En uno de esos mensajes, Burak habría escrito: no puedo con esta confusión. No sé si me salvas o me destruyes. Esta frase, cargada de ambigüedad, ha sido objeto de debates interminables en foros y redes sociales. El entorno de Burak, sin embargo, ha intentado desmentir muchas de estas filtraciones. Su representante oficial emitió un comunicado solicitando respeto: Burak era una persona compleja, sí, pero también reservada. Les pedimos que no difundan teorías sin fundamentos que solo causan más dolor. A pesar de ello, la atención del público no ha disminuido, al contrario, cada nuevo dato alimenta el morbo colectivo. Incluso antiguos compañeros de trabajo han comenzado a hablar. Algunos mencionan que durante la grabación de Kara Sevda, la química entre ambos era tan real que generó tensiones fuera del set. Había algo no dicho entre ellos. Una tensión que se palpaba en el aire, comentó un miembro del equipo técnico bajo anonimato. Otros aseguran que, tras finalizar la serie, hubo un distanciamiento abrupto, como si algo grave hubiese ocurrido lejos de los reflectores. Mientras tanto, los resultados preliminares de la autopsia de Burak fueron filtrados a la prensa. Si bien se descartó el uso de violencia externa, se encontraron rastros de una sustancia sedante en niveles elevados. Esto abre una nueva línea de investigación: ¿fue un suicidio inducido por una crisis emocional, o alguien manipuló la escena para encubrir la verdad? Un reconocido criminólogo consultado por una cadena televisiva sugirió: no podemos descartar ninguna hipótesis. El contexto emocional, los antecedentes de ambos y las últimas interacciones son clave.
El hecho de que la última llamada fuera con Neslihan no significa automáticamente culpabilidad, pero sí nos obliga a examinar la relación con más detalle. Neslihan, por su parte, ha decidido guardar silencio tras su segunda declaración. Ha suspendido todas sus actividades públicas, cancelado entrevistas y cerrado sus redes sociales. Sus seguidores se dividen entre quienes la apoyan incondicionalmente y quienes exigen respuestas más claras. El hashtag #Justicia para Burak se ha vuelto tendencia, así como también #Fuerza Neslihan, mostrando la división en la opinión pública. Pero hay más. En una sorprendente vuelta de tuerca, apareció un testigo anónimo que asegura haber visto a Burak la noche de su muerte, discutiendo con una mujer en su coche, estacionado frente a su casa. Aunque no pudo identificarla claramente, afirma que la conversación fue tensa y terminó con Burak saliendo del vehículo visiblemente afectado. Esta declaración ha sido tomada por la policía como un nuevo elemento clave en la reconstrucción de los hechos. Los investigadores trabajan ahora con una cronología precisa, la llamada de 14 minutos, la discusión en el coche, el aislamiento de Burak en su apartamento, y finalmente, su hallazgo sin vida. Todo en menos de 3 horas. Demasiados eventos en un periodo tan corto como para no levantar sospechas. También se ha empezado a hablar del estado psicológico de Burak en los últimos meses. Un amigo íntimo, que prefiere permanecer en el anonimato, aseguró que el actor sufría de insomnio y ansiedad y que había rechazado ayuda profesional. Estaba luchando con sus propios fantasmas. La fama, las presiones, las emociones no resueltas. Todo eso le pesaba. La familia de Burak ha contratado a un equipo de abogados y expertos forenses para llevar a cabo una investigación paralela. No descansaremos hasta saber toda la verdad, dijo su hermano mayor en una breve declaración televisiva. Mientras tanto, el cuerpo del actor fue trasladado a su ciudad natal para ser enterrado en una ceremonia privada. Cientos de fans se congregaron en las calles, algunos llevando flores, otros simplemente llorando en silencio. Y mientras el país entero intenta digerir la pérdida, nuevos rumores no dejan de surgir. Se ha comenzado a investigar si Burak estaba siendo extorsionado o amenazado, y si había recibido mensajes anónimos en los días previos. También se analiza su cuenta bancaria y sus últimos movimientos financieros, buscando pistas de una posible presión externa. En el medio de este huracán mediático, la figura de Neslihan se transforma en una mezcla de víctima y sospechosa. Algunos psicólogos opinan que su confesión podría ser una forma de manifestar culpa sin ser culpable en el sentido legal. Es posible que se sienta responsable emocionalmente, lo cual es muy distinto a ser la autora de un crimen, comentó una especialista en comportamiento humano. Lo cierto es que el caso de Burak Ozivit ha traspasado las fronteras del espectáculo y se ha convertido en un fenómeno social. Programas de televisión, podcast y hasta documentales en proceso de producción exploran cada rincón de esta historia. Incluso se habla de una posible serie inspirada en los hechos, lo cual ha generado polémica por considerarse irrespetuoso con la memoria del actor. A medida que pasan los días, el misterio en torno a su muerte parece hacerse más denso. Las autoridades aseguran estar cada vez más cerca de la verdad, pero todavía no hay un cierre definitivo. ¿Fue una tragedia inevitable producto del peso emocional? ¿Un crimen pasional encubierto? ¿O una conspiración más compleja de lo que cualquiera imagina? Solo el tiempo, y quizás alguna revelación inesperada, podrá responder a estas preguntas. Por ahora, el silencio de Neslihan, los mensajes ambiguos, las llamadas no devueltas y el testigo del coche se entrelazan en una historia tan oscura como irresistible. Y nosotros, como espectadores, solo podemos observar, preguntar y esperar. No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre este impactante caso y compartir este video con quienes también siguen la vida de nuestras estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo video con más detalles exclusivos.